Existen males que dan mucho miedo, el cáncer, un infarto. Y si bien la ciática no es como estos, el dolor que causa es jodidamente infernal. Y si tú has sufrido de este mal y sabes que sus complicaciones son bastante graves, sabes de lo que te estoy hablando. Pero ¿sabes qué es y sabes qué hacer? Ve, te invito a un café. Escaparte un ratico de la rutina y saborear el agradable y rico aroma del café. Un café con Luis Quiro. Para mí, como siempre, un gusto compartir con ustedes un cafecito. Espero que ustedes estén en su mano también. Esta hora del café puede ser un mate, un té, una agua aromatizada, lo que ustedes prefieran. Con tal y compartamos de manera amena la información que me gustaría darles y compartir con ustedes. A su salud. Ay, para mí no hay nada más rico que un café. De lo que vamos a hablar hoy es de la ciática. Recuerda que en este espacio mi intención es poder aclarar o esclarecer esos temas o conceptos que a veces al escucharlo de parte del profesional de la salud nos atormentan, nos generan alarmas e incluso aumenta nuestro estrés, lo cual es importante específicamente en este tema. María en esta oportunidad me llama diciendo que tenía un dolor de espalda y que este dolor de espalda eventualmente no lo podía especificar. Me explico, era como que si el dolor se le corriera de un lado a otro, que a veces era punzante, a veces era irradiante, a veces era pulsación. En otro momento parecía que le golpearan, en otro momento parecía que le pusieran una aguja. Es decir, no era fácilmente identificable, ni la zona ni tampoco era descriptible. Y esto pues obligó a María a ir al médico y decir, oye, necesito saber qué está pasando. Aparte de que haga lo que haga, me duele. Ya sea que me siente, que me pare, que si camino, que si ya no sé qué hacer. Y resulta que el dolor ya no lo tolero. Ya no me basta una pastillita, ya no me basta hacer un movimiento o, repito, acostarme porque después de estar acostada me duele, después de estar de pie me duele. Entonces María decidió ir al médico. Luis, ¿y cuál es el diagnóstico? Pues lo primero que hace es ir a un ambulatorio que es de más fácil acceso y pues mucho más económico, que es lo que normalmente la gente busca. Sin embargo, también conocemos que hay sistemas y hay países donde se colapsa el acceso público, ¿verdad? Pero aún así es lo más común. Entonces la gente acude a este, en este caso María, acude al ambulatorio. En el ambulatorio lo atiende el internista, el médico de turno. Después de una evaluación, le receta una pastilla para el dolor, le receta unos calmantes y le dice, mira, vamos a hacerte una cita con el especialista. Bien sea un traumatólogo, un neurocirujano, pero con un especialista que esté de turno para que te pueda atender y evaluar qué es lo que tú tienes. Aquí hay dos opciones. Puede que dentro de algún sistema tengan acceso previo pago por seguro o que la gente dice gratis. Bueno, gratis no, porque si es del seguro lo estás pagando de alguna manera, ¿verdad? Esa es una opción. La otra es que te hago una cita, te refiero a un especialista y María decide ir a un especialista de manera privada, lo cual es más costoso. Sea cual sea, ella con sus calmantes, preocupada porque el médico le dice es probable que lo que tengas sea un problema neurológico, es preferible que te vea un especialista. En el mejor de los casos, hay quienes se atreven, hay médicos más aventurados y dicen, ah, eso es una hernia, o es una protusión, o es la ciática. Sea cual sea, se aventuran, te dan una impresión de lo que pudiera ser y aquí hay que tener cuidado. Muchas veces el médico de tanto ver la misma sintomatología en distintos pacientes asume y se atreve a aventurar ese diagnóstico que sin serlo propiamente, porque para establecerlo como diagnóstico se requiere hacer unas evaluaciones más profundas, por esa razón te está enviando con un especialista, pero digamos que hay quienes se atreven y dicen, ah, yo creo que eso es esto, lo cual no debería ser, pero sucede. María se va al especialista, ya sea por consulta privada o pública, y el especialista entonces al atenderla le hace una evaluación un poco más profunda, evidentemente después de un par de test, decide que tiene una sospecha y para poder corroborar esa sospecha es que se piden los exámenes complementarios. Y es ahí donde se da la impresión diagnóstica, es decir, lo que el médico, según lo que tiene a su alcance, puede deducir qué es. Y te dice, supongamos en el ejemplo, le dice a María, lo que tú tienes parece ser ciática. Para corroborarlo,
vamos a enviarte un examen, vamos a hacerte un examen, ¿ok? Complementario, y en este caso voy a pedirte una resonancia magnética. Aparte, vamos a cambiarte lo que te dio el médico inicial, vamos a ponerte un medicamento que es desinflamatorio porque en mi sospecha vamos a atacar lo que te está haciendo causar el dolor, según mi sospecha. Un antiinflamatorio, un calmante para que el dolor que estás percibiendo pues desaparezca o disminuya y te da el tratamiento. ¿Qué sucede aquí? Aquí viene un fenómeno, es donde yo digo que comienza el transitar, perdón, de ese camino calvario. Porque María va directo a la farmacia, asumiendo que tiene el poder económico para hacerlo, se compra el tratamiento y saco la cita para hacerme el examen. Aquí hay varias opciones y es que hay muchos pacientes que no sacan la cita para dicho examen porque el examen es costoso. Se quedan con la primera impresión diagnóstica y asumen el tratamiento que es más accesible. Me compro los medicamentos y comienzo a tomarlo. Inmediatamente el paciente dice, oye, ¿sabes qué? El medicamento me alivió el dolor. Entonces ya está, hasta que pueda hacerme el examen. Pues amigo, te tengo una noticia. Si tú eres de esos, lamentablemente no vas a quitar el problema, sino que lo estás empeorando. ¿Por qué? Porque el calmante va a hacer eso, va a calmar. El desinflamatorio puede desinflamar, puede trabajar en la inflamación que está teniendo, en esa irritabilidad que está teniendo tu sistema neurológico. Pero el daño que te ocasionó lo que estás sintiendo lo sigue haciendo y tú no lo estás percibiendo a causa de los medicamentos. Entonces, simplemente, en otras palabras, María está empeorando su situación al no hacerse el examen. Pongamos el otro escenario, una persona correcta que entendió la gravedad y va y se hace el examen para poder dar con el diagnóstico, ¿ok? Para poder quitar dudas al especialista y que el especialista pueda decir y leer el diagnóstico correcto. Porque recuerda que lo que hizo el profesional fue dar su impresión diagnóstica. Él tiene que asegurarse de, como también puede estar equivocado, y verificar con exactitud luego del examen qué es realmente lo que está ocasionando en ti lo que sientes. Supongamos este otro escenario, entonces María va al médico, la revisa, ve en efecto de acuerdo a los exámenes complementarios, lo cual aquí ha desembolsillado otra cantidad de dinero, ¿verdad? Para la consulta. Entonces el especialista lee el examen y en efecto verifica que lo que tiene es ciática. Filosofía de Luis Quilo. Según mis cálculos, señora María, usted tiene ciática. Filosofía de Luis Quilo. A todas estas no sabemos más que un nombre. No conocemos las causas, las consecuencias, ni la manera en la que se debe abordar esta problemática. Lo único que conocemos son una cantidad de medicamentos que me alivian hasta los momentos y de paso cada vez me alivian menos. Definición. Exacto. ¿Qué es la ciática? Bien, para poder definir qué es, quiero recordarte que nuestra columna alberga la médula espinal, es decir, por dentro de la columna de nuestras vértebras viaja la médula espinal, que no es más que un paquete de cables, como siempre lo he dicho. Y en la parte final, hacia la zona lumbar, salen unas tres raíces nerviosas. A su vez, estas se vuelven a unir y forman un cable grueso que se llama nervio ciático. Cuando alguna de estas tres raíces se encuentra irritada, es cuando decimos que sufres del nervio ciático o que sufres de ciática. Ciática quiere decir, es la manera en la que describimos la irritación que está teniendo ese nervio, pero principalmente en una de sus raíces, ¿ok? Cuando el problema radica, valga la redundancia, en la raíz del nervio ciático. Hemos presentado definición. ¿Y por qué se da esto? Esto puede deberse a distintas causas. La causa número uno, una compresión en los nervios intervertebrales a causa precisamente de una alteración de esta curva que hemos hablado antes, te invito a que lo veas en este video que te dejaré por acá, de la lordosis. Cuando alteramos la curva natural, no sé si por acá o por acá te dejo el video para que lo veas, donde hablo de lo que es la lordosis, qué es. Y cuando existe esta alteración, podemos afectar evidentemente alguna de estas tres raíces. Esto se da normalmente en adultos jóvenes. Otra causa puede ser por una discopatía. También te dejaré por acá el enlace a un video donde explico qué es propiamente la discopatía. Y la discopatía puede darse en adultos mayores a los 30 años ya.
Es lo común, repito. No es la excepción, evidentemente que no es una norma, estoy hablando de que es lo más común. Y literalmente cuando un disco de estos se encuentra afectado, empieza también a irritar una de estas raíces nerviosas o incluso a veces dos o las tres. Otra opción es a causa de la gravedad de esta discopatía o la máxima, que es la hernia discal, que suele suceder en mujeres mayores a los 35 años o mayores a los 40 en el caso del masculino. Repito, no es la norma, pero es lo que comúnmente sucede. Puede deberse también a otras causas como traumatismo, que se cayó, que se resbaló, que hizo un mal esfuerzo. Eso también puede colaborar. Pero sin duda que lo más común son estas tres causas mencionadas. Ya entendemos que puede deberse a una alteración de la curva, puede deberse a una discopatía o puede deberse a una discopatía agravada, que es la hernia discal. Sea cual sea la causa de estas tres que te he nombrado, lo que ocurre es que las raíces nerviosas, una, dos o tres de ellas, se encuentran pinzadas, es decir, se encuentran aplastadas, para decirlo coloquialmente. Y dependiendo del compromiso de ese aplastamiento, el nervio se va irritando, se va inflamando y va alterando su función. Y este nervio ciático viaja a través de la pierna y se va ramificando para las diferentes funciones que tiene. A medida en que esta gravedad es mayor, es decir, que el pinzamiento, que este aplastamiento de la raíz nerviosa es mayor, ese dolor se va irradiando. ¿Ok? Por eso es que no es localizable, como que me duele aquí. No, porque es el nervio. Y como nervio es un cable de transmisión eléctrica, vamos a decirlo de esa manera para que me entiendas, va a irradiarse el malestar o la disfunción que va teniendo y comienza a generar este malestar y dolores que cada vez están más alejados de la zona en donde está pisado. ¿Ok? Por eso es que la gente refiere que comenzó un dolor en la zona baja, luego comenzó en el glúteo, después bajó a la nalga completa, después se fue por un ladito, después por la parte de adentro, hacia detrás de la rodilla, por un lado, hasta la batata, luego hasta el pie, me duele hasta el dedito gordo. se debe a eso, a que es el cable que está irritándose desde su raíz. Luis, comparemos y diferenciemos. Volviendo a mi paciente especial, María, un día teniendo ya este diagnóstico y sabiendo qué hacer y todo lo demás, me trae a su hijo y me dice, mira, mi hijo sufre del nervio ciático también, porque tiene las mismas sensaciones que yo. A ver, no podemos, repito, asumir un diagnóstico sin antes cumplir con los protocolos de test, evaluación y exámenes complementarios. Resulta que el hijo de María no tenía la ciática, ¿ok? No tenía un compromiso del nervio ciático como lo tenía ella, sino que él lo que tenía era lo que se denomina como síndrome del piriforme o piramidal. ¿Qué sucede? Las sensaciones son bastante similares y si una persona está mucho tiempo sentada o exagera el esfuerzo estando de pie, realiza fuerzas como levantamientos de peso, puede alterar y generar este síndrome del nervio piramidal. ¿Pero qué es? Para que te quede claro, nuestros glúteos tienen un grupo de músculos, no es uno solo, son varios. El glúteo medio, el glúteo menor, el glúteo mayor, y debajo de ellos, entre el glúteo menor y el glúteo mayor, hay un músculo que tiene la forma de un triángulo y se denomina piramidal o piriforme. El nervio ciático, recuerda que tiene las tres raíces. Yo de todas maneras voy a estar colocando imágenes de apoyo acá para que puedas visualizarlo, para no forces tu imaginación, ¿verdad? Y no te vayas a imaginar algo errado, donde podemos apreciar las tres raíces del nervio ciático, cómo se convierte él en un tubo, digamos, en un nervio más grande, en una manguera de nervio grande, y pasa a través del músculo piriforme. Cuando el músculo se contrae, se pone rígido, y esto se debe a lo que ya mencioné anteriormente, mucho tiempo de pie, exageradamente, mucho tiempo sentado, y esto podemos estar hablando de más de 2 horas sentado, o que hagas levantamientos de fuerza, y esto va a generar una contracción del músculo, es decir, lo pones duro, y al colocarse tan rígido, se contrae tanto que aprieta, las fibras del músculo aprietan el nervio. Entonces la sensación es similar, pero no es ciática. Esto se arregla y se corrige tan simple como aliviar la musculatura. Entonces no es lo mismo el síndrome del piriforme que sufrir del ciático, porque cuando sufrimos de la ciática estamos hablando de una condición que parte de las raíces del nervio a causa de un problema de la columna, mientras que el síndrome del piriforme es sensaciones similares
y molestas, pero que alivian inmediatamente al relajar la musculatura del piriforme, y esto se logra con estiramientos, movimientos específicos que no son tan complicados como si lo es el problema de la ciática. Luis, ¿y entonces cuáles son las posibilidades? Aparte de tomar un café, eh, fíjate, ¿qué debemos hacer frente al diagnóstico entonces de la ciática? Primero que tendríamos que determinar ciertos factores: la edad de María, la altura de María, el peso de María, si esto tiene que ver también con alguna de las causas. Es decir, habíamos dicho que puede deberse a una alteración de las curvas naturales, que puede deberse a una discopatía o que puede deberse a una hernia. Para poder establecer qué hacer, aparte de entender obviamente las características del paciente, porque de eso va a depender qué acciones tomar o cómo abordarlo. No es lo mismo abordar en un paciente de 30 años con una rectificación a abordar a un paciente de 40 años con una discopatía, por ejemplo, o incluso una alteración de lordosis, pero en una persona que tiene 60 años. Él no es el mismo abordaje que con una persona más joven. Entonces, primero establecer las características del paciente y luego establecer las características de la causa. Una vez hecho esto, tienes varias opciones. Opciones conservadoras o un poco más radicales, ¿vale? Si queremos aún que sea más holístico, que sea más integral, debemos involucrar entonces también nuestras emociones, cómo estamos alterando, y por eso yo dije desde un principio que aquí es importante el tema del estrés emocional e incluso aumenta nuestro estrés. ¿Por qué? Porque cuando tú te estresas emocionalmente, alteras tu sistema nervioso y esto segrega una cantidad de sustancias irritables. Y cuando eso sucede, el nervio, ahora susceptible a esa reacción, es más propenso a irradiar esa energía de irritabilidad y se va a inflamar mucho más rápido. Es necesario que tengamos un estado emocional calmado, controlado frente a un proceso de la ciática. Puede deberse a una hernia discal. Y en este caso, la manera de abordar es distinta porque tenemos varias opciones. Tenemos desde lo más conservador hasta lo más radical. ¿Qué pudiéramos denominar conservador? Pues tratamientos que no son invasivos, tratamientos que van de manera progresiva, lento, seguro y continuo. Esto requiere por parte del paciente un compromiso y una conciencia de trabajar activamente y conscientemente en este proceso de cambio, que involucra muchos factores, como ya lo dije, un aspecto emocional, un aspecto incluso alimenticio, porque hay elementos que van a irritar aún más y que controlándolos pueden incluso ayudar a la regeneración. Entonces, es importante tomarlos en cuenta también, así como actividades físicas y hoy evidentemente la intervención de la osteopatía, la quiropráctica o la fisioterapia. ¿Qué sería lo medianamente? Bueno, un nivel medio de tratamiento es que complementes estos otros con un trabajo, por ejemplo, de intervención no quirúrgica, pero sí que es un poco más invasivo. Pudiéramos acudir a la terapia de ozono, pudiéramos acudir a punciones específicas, ¿ok? Que esto va a ayudar, pero repito, esto va a depender del nivel de la hernia. Estamos hablando en caso de que tengas hernia, ¿ok? Porque lo que hay que tratar específicamente es la causa. Entonces, si tienes un proceso de alteración de curvas, hay que tratar eso y el nervio ciático va a equilibrarse. Si lo que tenemos es una protusión o una hernia, pues este tratamiento va enfocado en ello y, repito, tienes estas diversas opciones. Ahora, ¿cuál sería la más invasiva? Ya te hablé de la media, te hablé de la conservadora, pero ¿cuál sería la invasiva? Es la cirugía. En caso de la hernia, en la cirugía lo que se hace comúnmente, existen muchas opciones, pero comúnmente la más usada es que se abre en donde se saca la hernia, y la hernia, yo lo explico muy bien en este otro video, se saca la hernia y elimina la presión hacia el nervio ciático. Eso es válido. Pero, ¿qué causó la hernia? Recuerda que la hernia es la consecuencia de una alteración. Entonces hay que trabajar en lo que se ha alterado que causó la hernia. Entonces, este proceso radical de cirugía no va solo. Igual tienes que aplicar el resto. ¿Y qué es el resto? Pues actividades físicas, el chequeo fisioterapéutico, con el quiropráctico, con el osteópata, con el traumatólogo, con el nutricionista, con tu terapeuta, con tu psicoterapeuta, para que
todo tu ser vaya equilibrándose y puedas tener una vida funcional. Porque de ahí radica tu problema. En una vida alterada, de alguna manera generando este desequilibrio funcional que está causando hoy en ti lo que se conoce como la ciática. Y ahora, conclusiones. Hemos entonces abordado diversos temas, hemos abordado qué es la ciática, cómo poder tratarla, cómo identificarla, las diferencias entre lo que es la ciática y el síndrome del piriforme. Y si este video te es útil o lo consideras útil para alguien que tenga una situación como esta, pues compárteselo, eso me ayudaría muchísimo. Por supuesto, dejar un like y un comentario que con muchísimo gusto, si tienes alguna duda, yo en algún otro video pues la abordaré y trataré de explicarlo tan extenso como en este. Nos vemos en una próxima hora del café. Un café con Luis Quiro.